Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a tener nuestra clase de lo que viene siendo amortización. Vamos a recordar qué es la amortización. Vamos a recordar que amortizar no es más que hacer unos pagos. Estos pagos se van a definir por medio de lo que se llama saldo insoluto. ¿Qué es un saldo insoluto? Los saldos insolutos son todos los pagos que nosotros ya realizamos más los que nosotros adeudamos. Esto es nuestro saldo insoluto. Entonces, vamos a recordar entonces que para hacer un cuadro de amortización, este se va a dividir en 6 columnas. Estas 6 columnas siempre van a iniciar de ceros porque no tenemos ningún adeudo más que el préstamo que nos están realizando. Recordando esto de una clase anterior que ya habíamos tenido, vamos entonces a realizar uno de los ejercicios que yo les había dejado. Vamos a realizar el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 nos hablaba del señor Hernández. Nos decía, el señor Hernández adquiere un departamento a un precio de contado de 1.200.000 por medio de un financiamiento que deberá ser pagado en 5 años, mediante pagos anuales iguales. Ojo chicos, esta palabra es muy importante. Cuando nos está diciendo que nuestros pagos son anuales e iguales, quiere decir que todas mis rentas van a ser exactamente iguales. Y que además, cuando nos está diciendo que es un pago anual, recordemos que no se van a modificar nuestras dos variables que siempre se nos ven afectadas. ¿Quiénes son estas dos variables? La tasa de interés y el tiempo. ¿Qué le pasa a la tasa de interés cuando se capitaliza? Se divide. ¿Qué le pasa al tiempo cuando se capitaliza? Nuestro tiempo se multiplica. ¿Por qué? Por la capitalización. Si dijéramos pagos mensuales, esta tasa de interés, si fuera de 10%, sería 0.10 entre 12. Y mi tiempo, si fuera un año, sería 1 por 12. ¿Qué quiere decir? Que ahora mis años serían de 0 a 12 pagos los que yo tendría que realizar. Y en el caso de mi tasa de interés, se dividiría precisamente entre 12 y se dividiría en tasas muy pequeñitas para precisamente distribuir toda esta parte del interés para que sea el mismo en todo este periodo, o si fuera en un año, en todo este año, para poder realizar esos pagos en tiempo y en forma y según la cantidad que se está adeudando. Entendiendo ya esto, entonces vamos a recordar. Si entonces mi cuadro de amortización me dice que es anual, tasa de interés y tiempo quedan iguales. Si me dice que mi capitalización es mensual, trimestral, cuatrimestral, bimestral, semestral, etc., entonces voy a dividir mi tasa de interés y mi tiempo, y esos van a ser mis nuevas tasas de interés y mi nuevo tiempo, mis nuevos datos que voy a poner en mi cuadro de amortización porque ya estoy capitalizando para poderlo realizar correctamente. En este caso, como me dice anual, no pasa nada, nuestros datos se quedan iguales, no se modifican. Entonces seguimos, nos dice anuales iguales más un interés sobre saldo insoluto del 25% capitalizable anual. Con estos datos vamos entonces ya a armar nuestro cuadro de amortización. Vamos a acordarnos que saldo insoluto me está diciendo que mi saldo insoluto es de 1.200.000. Este es mi primer dato importante. Luego me está diciendo que mi tiempo son, en este caso, me está diciendo que son 5 años. Y me está diciendo que mi renta es la que vamos a obtener y es mi dato más importante. Para obtener mi renta vamos a recordar el saldo insoluto sobre tiempo. Con estos dos datos nosotros ya vamos a obtener lo que es mi renta y es el dato más importante precisamente para armar lo que va a ser mi cuadro de amortización. Entonces vamos a ver. Dejamos pendiente esto y nos falta mi tasa de interés. Mi tasa de interés me está diciendo que es del 25%. Y como es un porcentaje, recordemos que lo tenemos que dividir entre 100. Si es el 25%, mi tasa de interés quedaría como 0.25. Ya tenemos mi tasa de interés. Ahora sí, estos son mis datos importantes. Vamos a armar esta parte importante de mi renta, donde me dice que mi renta es saldo insoluto, que es 1.200.000,
1.200.000 sobre mi tiempo, que en este caso son 5 años. Esto me va a dar una renta total de 240.000 pesos. Con estos 240.000 pesos, entonces, yo ya voy a poder armar lo que va a ser mi cuadro de amortización. Vamos a ver entonces. Muy bien. Ya tenemos entonces 240.000, ya tenemos mi tasa de interés. Vamos ahora entonces a armar mi cuadro de amortización. Y vamos a ver que para mi cuadro de amortización dijimos que se iba a dividir en 6 columnas. Primero vamos a tener esta columna de el tiempo. Déjenme mover un poquito para que se vea claro. Muy bien. Tenemos nuestro tiempo y lo ponemos aquí a un ladito. Un poquito más derechito. Tiempo. Después de tiempo tenemos saldo insoluto. Después de saldo insoluto tenemos mi renta. Posteriormente de mi renta vamos a tener el interés, que es igual a saldo insoluto por tasa de interés. Posteriormente tenemos renta más interés. Y finalmente tenemos el total. ¿Sí? Ya tenemos ya con esto todas nuestras columnas. Entonces vamos a ir armando lo que va a ser nuestro cuadro de amortización. Y vamos a empezar por el tiempo. Vamos a acordarnos, chicos, que habíamos dicho que mi tiempo va a empezar del año 0. ¿Y por qué del año 0? Porque el año 0 es el día de hoy. Y hoy es el año 0 porque hoy es cuando estoy haciendo precisamente, me están haciendo a mí mi préstamo. En este caso el préstamo dijimos que iba a ser originalmente, mi saldo insoluto era de 1.200.000. Ponemos entonces 1.200.000. 1.200.000. Aquí le falta un cerito, ¿verdad? 1.200.000. 1.200.000. Y entonces, mi renta, ¿qué renta voy a pagar este año? Ah, pues este año no pago renta. Ya tengo mi 1.200.000. Vamos a poner un poco más bonito. 1.200.000. Mi renta va a ser 0 porque hoy me están haciendo mi préstamo, pero hoy no voy a pagar renta. Mi interés, pues hoy es 0 porque tampoco hoy pago intereses. Mi renta más interés, que es renta más interés, 0 más 0, pues va a ser 0. Y mi total, pues va a ser 0 porque tampoco estoy pagando ahorita absolutamente nada. Entonces ya tenemos lo que viene siendo mi primer fila. Vamos entonces a acordarnos. Cuando estemos haciendo un cuadro de amortización, mi primer fila siempre va a ser 0. La única que va a tener una cantidad de dinero va a ser saldo insoluto y va a ser, en este caso, de 1.200.000, que es lo que me están aperturando, lo que me están prestando. Con esta cantidad, yo ya voy entonces a armar todo mi cuadro. Por eso es tan importante tener el saldo insoluto, pero la renta. Vamos a ver por qué. Mi tiempo. ¿Cuántos años dijimos que íbamos a hacer nuestros pagos? 5 años. Entonces va a ser de 0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 años los que yo voy a estar pagando. Vamos a dejar pendiente mi columna de saldo insoluto y vámonos a mi columna de renta. Y vamos a ver que mis rentas dijimos que iban a ser de 2.240.000, no, 240.000. No 2 millones. 240.000, y eso es lo que nosotros vamos a ir pagando de continuo, porque son rentas que van a ser rentas fijas. Entonces vamos a ver. 240.000 vamos a pagar entonces el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año y el quinto año. Todas mis rentas van a ser exactamente iguales. Ya tenemos mi tercera y mi primer columna. Vámonos con mi columna de saldo insoluto. Fíjense. Tenemos 1.200.000, que es lo que me están prestando. El primer año yo voy a pagar 240.000. Pago mi primer renta.
Entonces sería 1.200.000 menos 240.000 me va a dar 960.000 pesos. Eso es lo que ahora adeudo. Ahora vamos a ver. Siguiente año. Tengo 960.000 pesos, que es mi deuda, menos 240.000 que voy a pagar el segundo año. Va a quedar en 720.000 pesos, que esto es lo que voy a pagar el siguiente año. Nuevamente, 720.000 pesos menos 240.000 van a ser 480.000 pesos. Nuevamente, 480.000 pesos menos 240.000 va a quedar en 240.000 pesos. Ya nada más debo 240.000 pesos, fíjense, menos los 240.000 que voy a pagar de la última renta del último año. Mi deuda queda en cero. Quiere decir que cuando ya haya pasado el quinto año, yo ya acabé de pagar mi deuda. Entonces, recordemos, saldo insoluto va a empezar desde la cantidad que adeudo y le voy a ir restando cada renta que voy a ir pagando cada año hasta llegar a cero, que es mi cantidad total. Es la única columna que empieza con una cantidad, que en este caso es lo que me prestaron, y es la única también que va a terminar en ceros. Muy bien, teniendo ya mi columna de tiempo, saldo insoluto y renta, vámonos a mi siguiente columna, que es la del interés. Vamos a ver, me dice, interés es igual a saldo insoluto por tasa de interés. ¿Cuánto vale mi tasa de interés? Pues ya habíamos dicho que mi tasa de interés era de 0.25. Pues este 0.25 se lo voy a multiplicar a mi saldo insoluto. Y mi saldo insoluto dijimos que era de 1.200.000. Entonces, a partir de 1.200.000, porque desde el día en que me hacen el préstamo, me van a cobrar precisamente los intereses. Desde el principio siempre me van a cobrar todo. Entonces, desde 1.200.000 lo vamos a multiplicar por mi tasa de interés, porque desde el día en que me prestan, me hacen precisamente mi cobro. 1.200.000 por 0.25 me va a quedar en 300.000 pesos. Ya tengo en este caso mi primera cantidad de interés. Vamos a ver la siguiente. 960.000 por 0.25, 240.000. Vamos a ver la siguiente. 720.000 por 0.25, 180.000. La siguiente. 480.000 por 0.25 nos va a quedar 120.000. Finalmente, vamos a tener 240.000 por 0.25. Esto me va a dar 60.000 pesos. Estas son las cantidades que yo voy a pagar con mi tasa de interés. Vamos a ver ahora mi siguiente columna, que me dice renta más interés. ¿Y cuál es mi columna de la renta? Mi tercer columna es mi columna de la renta. Y mi cuarta columna es mi columna, de interés. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces vamos a sumar nada más lo que va a ser mi columna de renta más mi columna de interés. Entonces vamos a decir 240.000 más 300.000, 540.000 pesos. La siguiente. 240.000 más 240.000, 480.000. La siguiente. 240.000 más 180.000, en este caso van a ser 420.000. 400 aquí en este caso, 240.000 más 120.000 van a ser 360.000. La siguiente y última, 240.000 más 60.000, 300.000. Ya teniendo nuestra columna de renta más interés, nada más nos falta la columna del total.
¿Y cómo vamos a obtener esta columna del total? Pues muy fácil. Lo único que vamos a hacer es precisamente algo que se llama también sumatoria cruzada. ¿Y qué es esto de la sumatoria cruzada? Es ir sumando el pago anterior más la renta o el pago anual posterior. Y vamos a ver cómo lo hacemos. 0, aquí a 0 le voy a sumar los 540,000, por eso se llama sumatoria cruzada. Entonces, 0 más 540,000, pues 540,000. ¿Sí? La siguiente, 540,000, le voy a sumar 480,000. 540,000 más 480,000, 1,020,000. 1,020,000. Y este 1,020,000 se lo vamos a sumar ahora. 1,020,000 más 420,000 me va a dar en total 1,440,000. 1,440,000. Nuevamente sumatoria cruzada más 360,000 me va a dar 1,800,000. Nuevamente sumatoria cruzada, 1,800,000 más 300,000, esto me va a dar 2,100,000. Y este va a ser el total que voy a pagar. Si yo hago la sumatoria de esta columna en total, me va a dar exactamente también 2,100,000. Por lo tanto, la cantidad del total anual y del total final, si se dan cuenta, siempre tienen que ser exactamente iguales. Esta es nuestra manera de comprobar nuestro cuadro de amortización. Y ya con estos datos, nosotros ya vimos cómo armar entonces un cuadro de amortización. Vamos a dar una repetición muy rápida de cómo es que se elabora y cómo es que nosotros lo tenemos que hacer. Vamos a empezar. Recordemos, primero ponemos datos. Posteriormente hacemos nuestra división de la renta, que es la más importante, que viene siendo saldo insoluto, que en este caso es el 1,200,000 que nos prestaron, entre mi tiempo, que viene siendo en este caso 5, y nos da como total 240,000. Estas son las rentas que ya dijimos que íbamos a pagar de continuo. Posteriormente, vamos a armar nuestro cuadro de amortización, que empieza por precisamente mi tiempo. Y recordemos que siempre va a empezar precisamente de esta parte de 0. Y vamos a ver, vamos a decir que en este caso 0 va a ser precisamente por las cantidades que nosotros vamos a pagar. Va a ser de 0 a 5 años. Y así posteriormente va a ser esta parte de mi saldo insoluto. Entonces, saldo insoluto va a ser lo que yo voy a pagar a partir del préstamo que a mí me hicieron, que fue de 1,200,000. Entonces, tenemos de 0 a 5, recordemos, todos van a empezar de 0, menos saldo insoluto, que es la cantidad que me están prestando, pero también el saldo insoluto es el único que va a terminar de 0. Mis rentas van a ser 240,000, todas iguales, y para obtener saldo insoluto es 1,200,000 menos 240,000, 960,000, y así consecutivamente. Voy a ir restando las cantidades que me fueron prestando para ir pagando mi deuda total. Mi siguiente columna, que es la de interés, no es más que multiplicar saldo insoluto por tasa de interés. Y en este caso viene siendo mi tasa de interés de 0,25, recordando que mi saldo insoluto es 1,200,000. 1,200,000 por 0,25, 300,000. 960,000 por 0,25, 240,000. 720,000 por 0,25, 1,080,000. Y así consecutivamente. Después sigue mi columna de renta más interés, que no es más que sumar precisamente esta parte de la renta más el interés, que es la tercera columna más la cuarta columna, que es 0 más 0, 0, 240,000 más 300,000, 240,000,
240.000 más 240.000, 480.000, y así consecutivamente hasta llegar a nuestra última columna, que es la del total o la de nuestra sumatoria cruzada. Y en este caso no es más precisamente que sumar 0 más el anterior, 240.000, 240.000, 240.000. 240.000 más 480.000, 1.020.000, 1.020.000 más 420.000, 1.000.000 me da en este caso 440.000, 1.440.000 más 360.000, 1.800.000, 1.800.000 más 300.000, 2.100.000. Con esta parte, chicos, damos por concluida esta parte de nuestro cuadro de amortización. Nosotros generalmente hacemos la comprobación con progresiones aritméticas. La progresión aritmética, recordemos, fue nuestro primer tema que vimos en nuestra primera unidad. Vamos a recordar un poco qué es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números en la cual va a ir un número anterior superando al posterior dependiendo de una cantidad dada. Recordemos, esta progresión aritmética va a tener una constante llamada D. Esta constante puede ser, en este caso, creciente o decreciente. ¿Cuándo va a ser creciente? Cuando nuestros números siempre vayan subiendo, vayan sumándose en positivo. ¿Cuándo va a ser decreciente? Cuando vayan disminuyendo. Fíjense que en este caso de cuadro de amortización son pagos y siempre van a ir decreciendo. Por lo tanto, aquí mi constante D va a ser negativa. Es constante D o diferencia. Sería negativa. ¿Por qué mi diferencia va a ser negativa? Porque precisamente estoy haciendo pagos. Entonces siempre mi constante va a ser negativa. Vamos entonces a recordar que para una progresión utilizamos la variable A, donde A es mi primer término. Mi constante D o diferencia va a ser mi segundo término menos mi primer término. Y en este caso de progresiones aritméticas, de sucesiones, bueno, en este caso de una amortización, siempre van a ser negativos porque son pagos que se van haciendo de forma consecutiva y constante. Entonces, ya teniendo eso como recordatorio, ya ustedes ya podrán ver después en las diapositivas que les envié cómo se hace esta parte de las progresiones, que es algo que ya habíamos visto, pero solamente es para dar un repaso general de lo que vimos en nuestra primera unidad. Hasta aquí, chicos, terminamos entonces nuestra primera clase de progresiones, en este caso de amortización, un poco de repaso de progresión aritmética, y posteriormente estaremos teniendo una clase de cómo hacer un cuadro de fondo de amortización. Que tengan un excelente día, chicos.